Ahora nos toca ver la segunda parte de la semana 2. Corresponde a las bacterias. Ya hemos hablado de los virus, acerca de los virus. Ahora vamos a hablar acerca de las bacterias. A ver, veamos por acá algunas definiciones. Por ejemplo, ponemos por acá la citología. Es la rama de la biología que se encarga de estudiar a las células. Muy bien, ¿y qué viene a ser una célula? La célula es la unidad mínima biológica. Es decir, para ser considerado un ser vivo hay que tener por lo menos una célula. En el caso de los animales, de las plantas, tenemos muchas células. En el caso de las bacterias, protozoarios, levaduras, presentan solo una célula. Muy bien, ponemos por acá el descubridor. ¿Quién descubrió la célula? Descubridor. Vamos a poner acá a Robert. Ponemos por acá a Robert Hooke. Robert Hooke en 1665 descubre las células haciendo unos cortes transversales en el corcho. Ya le observa unas celdas, unas celdillas y por eso él le da el nombre de celda, célula. Muy bien, ponemos por acá la teoría celular. La teoría celular. La teoría celular que en un primer momento fue planteado por Schleiden, los alemanes, Schleiden y Schwann. Los alemanes, Schleiden y Schwann, en 1839 plantean la teoría celular. ¿Qué dice la teoría celular? Dice que todos los organismos, ya sean plantas o animales, presentan células, tienen células, están constituidos por células. En un primer momento eso fue la teoría celular. Tenemos por acá a Rudolf Virchow. Rudolf Virchow enriquece la teoría celular. Rudolf Virchow, ¿qué es lo que hace en 1858? Rudolf Virchow dice que toda célula proviene de otra célula, que ya existe, preexistente. Toda célula proviene de otra célula preexistente. Eso nos dice Rudolf Virchow, para enriquecer a la teoría celular. Ahora tenemos por acá a August Weismann. August Weismann en 1880 nos da un corolario con respecto al enunciado de Virchow. ¿Qué dice Weismann con respecto al enunciado de Virchow? Dice que las células actuales se remontan a tiempos antiguos. Las células actuales se remontan a tiempos antiguos. Eso nos dice Weismann. Es una consecuencia de lo que dice Virchow. Muy bien, ahí tenemos a la teoría celular. Veamos por acá la clasificación de las células. Clasificación de las células. Tenemos dos tipos de células. A una célula se le llama célula procariota y la otra célula viene a ser la célula eucariota. Dos tipos de células, la procariota y la eucariota. ¿Por qué se dice célula procariota? Porque no tiene núcleo. Célula eucariota sí presenta núcleo, sí tiene membrana nuclear. ¿Dónde está presente la célula procariota? Está presente en las bacterias y sus variantes, arqueobacterias, cianobacterias, clorobacterias, en general bacterias. ¿Dónde está presente la célula eucariota? Está presente en animales, está presente en plantas, está presente, en plantas no muy desarrolladas, las algas, está presente en hongos y está presente en protozoarios. Ahí está la clasificación de las células.
Ahora nos metemos de lleno a ver a las células procariotas, a las bacterias. Tenemos por acá su estructura. En la parte externa, las bacterias presentan a la cápsula. Ahí está, en la parte externa está la cápsula. Y esta cápsula contiene unos azúcares denominados polisacáridos. Polisacáridos. No son el glucógeno, el almidón, celulosa, quitina, son otros polisacáridos. Ya, como la cápsula está externamente, entonces tiene la función de proteger, protección a la bacteria. Muy bien, tenemos por acá la siguiente capa. Capa de color amarilla viene a ser la pared celular. La pared celular. Ahí está la pared celular. Bien, esta pared celular contiene una sustancia denominada mureína. Mureína o peptidoglucano. Mureína o peptidoglucano. Peptidoglucano. ¿De qué se encarga? También protege, le brinda rigidez a las bacterias. Se encarga de la protección. Muy bien, la siguiente capa moradita, capa lila, viene a ser la membrana celular. Su estructura se verá después. Es igual al de la célula eucariota. Bien, podemos decir acá que la membrana se encarga del transporte de las sustancias. Ahora, esta membrana tiene unos pliegues. Esos pliegues que hay a nivel de la membrana son los mesosomas. Ahí está, el mesosoma. ¿Este mesosoma de qué se encarga? El mesosoma se encarga de la respiración celular, formación de energía, y también se encarga de la división celular. Ahí está el mesosoma. La bacteria para su movimiento presenta al flagelo. Ahí está el flagelo. Este flagelo tiene una proteína llamada flagelina. El flagelo tiene flagelina. Ahora, este flagelo le permite a la bacteria desplazarse. Se encarga del movimiento, se encarga de la locomoción. Muy bien, ahí están entonces las estructuras en la parte externa. Ahora vamos a la parte interna. Tenemos por acá al citoplasma. La parte interna viene a ser el citoplasma. No hay muchas organelas como una célula eucariota. Presenta al ribosoma. Este ribosoma es 70S. S viene de Svedberg. Es una unidad de sedimentación. Mide la velocidad en partículas, en compuestos pequeños. Ahora, ¿qué pasa con este ribosoma? Tiene dos subunidades. Una unidad menor, la unidad menor, y una unidad mayor. Unidad menor la que está arriba, unidad mayor la que está abajo, la más grande. Tiene dos unidades o dos subunidades. La unidad menor mide 30S. Y la mayor, para que nos dé 70, debería medir 40, pero no es 40, sino es 50S. Cuando están separados, uno es 30 y uno es 50, pero cuando están juntos cambian su forma, cambian su estructura, que no nos da 80, sino 70S. ¿Y cuál es la función del ribosoma? La función del ribosoma es sintetizar proteínas. La función del ribosoma sintetiza proteínas. Muy bien, tenemos por acá el material genético. Se encuentra en un lugar del citoplasma que se llama nucleoide. Está el nucleoide. ¿Qué hay en el nucleoide? En el nucleoide tenemos el DNA de tipo circular. DNA de tipo circular y desnudo. ¿Por qué se le dice desnudo? Porque no presenta proteínas denominadas histonas. Por eso se le llama desnudo. Bien, también se le puede decir cromosoma bacteriano. Ahora tenemos por acá una región extracromosómica, está fuera del cromosoma, también tiene información. Es el plásmido. ¿Qué tiene este plásmido? Tiene información, tiene genes de resistencia. Genes de resistencia a los antibióticos, por ejemplo. Por eso las bacterias cada vez se hacen más fuertes, más resistentes a los antibióticos. Y este plásmido va de una bacteria a otra bacteria por un proceso que se llama conjugación. Por la conjugación, los plásmidos van de una bacteria a otra. Luego se verá la conjugación. Tenemos
acá como unos flagelos pequeñitos. ¿Quiénes son? Los pilis o fimbrias. Los pilis o fimbrias. Ahora, hay dos tipos de pili. Un pili denominado ordinario, pili ordinario. Y el otro pili viene a ser el pili sexual. ¿Ya? El pili ordinario, ¿de qué se encarga? De la adhesión entre bacterias, o cuando la bacteria se adhiere a la mesa, a la silla, a nuestra mano, a nuestra boca. ¿Y el pili sexual de qué se encarga? El pili sexual se encarga de la conjugación. En un momento vemos que es la conjugación. Si en el flagelo hay flagelina, que en el pili o fimbria hay una proteína que se llama pilina. Ahí está la estructura de la bacteria. Tenemos la clasificación de las bacterias según varios parámetros. Según su forma, la bacteria que tiene forma circular se le llama coco. Si tenemos dos cocos, es un diplococo. Si tenemos 4 cocos, se le llama tetracoco. Si tenemos una cadenita de cocos, es el estreptococo. Estreptococo. Si tenemos varias cadenitas como un racimo, viene a ser el estafilococo. Muy bien. Ahora, si las bacterias tienen forma alargada, forma bacilar, se les llama bacilos. Ahí está un bacilo. Si tenemos de a dos, ¿cómo se dice? Diplobacilo. Diplobacilo. Si tenemos una cadenita de bacilos, es el estreptobacilo. Ahí está el estreptobacilo. Si tenemos varias cadenitas como un racimo, el estafilobacilo. Estafilobacilo. Esas bacterias coco y bacilo tienen de a dos, de a más. En cambio, estas tres bacterias solo de a uno. Por ejemplo, la bacteria que tiene la forma de una coma es el vibrio. Vibrio o vibrión, no virión. No el virus que está fuera de la célula, ese es virión. Esto es vibrión o vibrio. Como dos comas inversas, viene a ser el espirilo. El espirilo. Y cuando el espirilo es más grande, como una culebrita, se llama espiroqueta. Ahí está la espiroqueta. Ahora veamos la clasificación de las bacterias según su flagelo. La primera bacteria no tiene flagelo. ¿Cómo se le llama? Átrica o atrica. Asíntrica es flagelo, sin flagelo. La siguiente bacteria tiene un flagelo. ¿Quién es? Monótrica, un flagelo. La siguiente bacteria tiene un flagelo en cada lado. ¿Cómo se le dice? Anfítrica. El término anfi es ambos. La siguiente bacteria tiene varios flagelos en un solo lado. ¿Cómo se le llama? Lofótrica. La siguiente bacteria tiene flagelos varios en ambos lados. Anfilofótrica. La siguiente bacteria tiene varios flagelos alrededor. ¿Cómo se le dice? Perítrica. Muy bien. Veamos a las bacterias según el grado evolutivo. Dos tipos de bacterias. Ponemos por acá las arqueobacterias. Las arqueobacterias. Y tenemos a las eubacterias. Las arqueobacterias son las bacterias primitivas, son las bacterias antiguas. Dentro de las arqueobacterias tenemos a las metanógenas. Metanógenas. Tenemos a las termoacidófilas. Termoacidófilas. Y tenemos por acá a las halófilas. Las bacterias metanógenas son las que elaboran metano. Elaboran metano, el CH4, en condiciones anaeróbicas. Elaboran metano en condiciones anaeróbicas. Bien. Las termoacidófilas, el término fila es atracción, afinidad, tienen afinidad por la acidez y las temperaturas altas. Viven cerca a los volcanes, viven donde hay acidez, y donde hay temperaturas elevadas, viven donde hay acidez y donde hay temperaturas altas, las termoacidófilas. Las halófilas viven donde hay altas concentraciones de sal,
viven donde hay salinidad. Salinidad. En el Mar Muerto, por ejemplo, se encuentran estas bacterias porque hay bastante altas concentraciones de sal. Tenemos por acá a las eubacterias. Eubacterias son las bacterias modernas, son las bacterias verdaderas. Verdaderas son las bacterias más conocidas. 8 grupos de eubacterias. Tenemos por acá a las cianofitas. Cianofitas o cianobacterias. Las cianofitas o cianobacterias son aquellas bacterias que hacen fotosíntesis. Son aquellas bacterias que hacen fotosíntesis oxigénica. Liberan oxígeno. En bacterias verdes y púrpuras. Verdes y púrpuras o clorobacterias, a diferencia de las anteriores, bueno, son similares porque también hacen fotosíntesis, pero no liberan oxígeno, es decir, fotosíntesis anoxigénica. Muy bien, tenemos por acá a las bacterias gram positivas y también tenemos a las bacterias gram negativas. Las gram positivas son aquellas que tienen pared. Las bacterias que tienen pared celular gruesa. Pared celular gruesa. Y las gram negativas son aquellas bacterias que tienen pared celular delgada. Pared celular delgada. Las gram positivas tienen bastante péptido-glucano, las gram negativas tienen poco péptido-glucano. Ahora, las gram positivas se ponen de un color azul y las gram negativas se ponen de un color rojo cuando se les da ciertas tinciones, por eso se les diferencia. Tenemos por acá las bacterias micoplasmas. Las bacterias micoplasmas son aquellas bacterias que no presentan pared celular. Son aquellas bacterias que no presentan pared celular. Estas bacterias son las más pequeñas. Son las más pequeñas que hay. Muy bien, ponemos por acá las bacterias rickettsias. Las bacterias rickettsias son bacterias parásitas. Son las bacterias parásitas, al igual que las bacterias clamidias. Al igual que las clamidias, son bacterias parásitas. ¿Cuál es la diferencia? Que las rickettsias tienen que estar necesariamente dentro de la célula. Por eso se dice de estricta vida intracelular. Necesariamente se les encuentra dentro de la célula. A las bacterias clamidias, ellas están dentro de la célula pero agrupadas. A esa agrupación se llama inclusión, forman inclusiones. En la célula infectada estas bacterias se encuentran agrupadas, a eso se llama inclusiones citoplasmáticas. Inclusiones citoplasmáticas. Tenemos por acá las bacterias espiroquetas. Espiroquetas son bacterias grandes, son aquellas bacterias que tienen forma de tirabuzón. Son bacterias que tienen forma de tirabuzón. Muy bien, ahí están las bacterias eubacterias. Las bacterias, según su nutrición, pueden ser autótrofas, heterótrofas. Esto depende de la fuente de carbono. Por ejemplo, las bacterias autótrofas tienen como fuente de carbono al CO2. Entonces ponemos por acá, el CO2 es su fuente de carbono. Y este CO2 es un compuesto inorgánico, por eso también se dice lito. El lito es inorgánico, autolitótrofas. Bien,
A partir de ese CO2 y a partir de una energía externa, a partir del CO2 y a partir de una energía externa, ¿qué hacen estas bacterias? Van a formar compuestos orgánicos que forman C6H12O6. Van de lo inorgánico como el CO2 al orgánico como la glucosa. ¿Y para qué forman glucosa? ¿Para qué forman compuestos orgánicos? Para que después, por respiración celular, puedan formar su energía. Entonces las bacterias autótrofas, ellas solas se abastecen, forman su propio alimento para que luego lo degraden y obtengan energía. Muy bien, ¿qué pasa en las bacterias heterótrofas? Las bacterias heterótrofas tienen como fuente orgánica a compuestos, o tienen como fuente de carbono a compuestos orgánicos, ¿como quién? Como la glucosa. Ya, la glucosa es un compuesto orgánico, es su fuente de carbono, mientras que en las autótrofas el CO2 es un compuesto inorgánico, es su fuente de carbono. Entonces, ¿qué es lo que hacen las heterótrofas? A partir de la glucosa, a partir de compuestos orgánicos como la glucosa, lo degradan y obtienen energía por respiración celular. Esa es la diferencia entre autótrofas y heterótrofas. El término organo hace referencia a los compuestos orgánicos, por eso también se dice heteroorganótrofas. Bien, ahora, dependiendo de la energía que emplean las autótrofas para formar su alimento, vamos a tener acá, si la energía es la luz, entonces a estas bacterias, ¿cómo se les llama? A estas bacterias se les llama fotoautótrofas, o también se les dice fotoautolitótrofas. ¿Qué hacen estas bacterias? Estas bacterias hacen fotosíntesis, al igual que las plantas. Pero si esta energía no viene de la luz, sino esta energía viene a partir de compuestos inorgánicos, viene a partir de la oxidación de compuestos inorgánicos. Entonces, a estas bacterias, ¿cómo se les llama? Se les llama quimioautótrofas o quimioautolitótrofas. ¿Qué hacen estas bacterias? Hacen quimiosíntesis. En ambos casos, las bacterias forman su propio alimento. Las bacterias heterótrofas necesitan luz para degradar a la glucosa, otras no necesitan luz. Las bacterias heterótrofas que necesitan luz para degradar a la glucosa son las llamadas fotoheterótrofas. También se les puede decir fotoheteroorganótrofas. Y las que no necesitan luz para degradar a la glucosa se les llama quimioheterótrofas o quimioheteroorganótrofas. Ahí están las bacterias según su nutrición. Ahora veamos la reproducción de las bacterias. Las bacterias tienen reproducción asexual, es decir, no forman gametos, participa un solo progenitor y los individuos que resultan son iguales. A esa forma de reproducción asexual que tienen las bacterias se le llama fisión binaria o bipartición. Fisión binaria o bipartición. Muy bien, acá está la bacteria. Esta bacteria tiene su nucleoide, tiene su genoma, tiene su ADN, tiene su cromosoma. Ese ADN se va a duplicar. Entonces, ¿qué pasa en el primer evento? Ocurre la duplicación del ADN. En el primer evento se da la duplicación del material genético. Ahora, ¿qué pasa con ese DNA? Está duplicado. Ese DNA se tiene que separar. Se va a cada lado de la bacteria. Ese proceso recibe el nombre de repartición. Repartición del DNA. Luego, ¿qué se va a formar? Se va a formar por acá una estructura denominada septo o tabique. En el siguiente evento se forma el septo o tabique. El mesosoma se encarga de formar, recuerden que el mesosoma, además de hacer la respiración,
participe en la división. ¿Cómo? Formando formación del septo o tabique. Ahí se da la formación del septo o tabique. Muy bien, y en el último evento, en el cuarto evento, ¿qué se da? Se da la bipartición, se da la fisión binaria a partir de una bacteria que se forman dos bacterias idénticas, reproducción asexual en las bacterias. Ahora, las bacterias no presentan reproducción sexual. ¿Por qué? Porque no participan los gametos, pero sí tienen variabilidad. Entonces vamos a ver solo variabilidad por conjugación, transducción y transformación. No es reproducción sexual. A ver, ¿qué pasa en la conjugación? A ver, acá tenemos la primera bacteria, tiene su nucleoide grande y tiene su DNA pequeño. Su DNA pequeño se llama plásmido. Su DNA pequeño se llama plásmido. Ahora, esta bacteria amarillita que tiene plásmido es resistente a los antibióticos. En cambio, la bacteria lila que no tiene plásmido no es resistente a los antibióticos. Entonces, ¿qué es lo que hace la bacteria amarillita? Se va a preocupar por la otra bacteria y le va a regalar un poco de plásmido. Entonces, ¿qué es lo que hace la bacteria amarillita? Duplica su plásmido. Bueno, duplica su plásmido y ese plásmido duplicado por una estructura que se llama pili, el pili sexual, por una estructura que se llama pili, el pili sexual, va de una bacteria a otra. ¿Quién va por el pili? El plásmido que se ha duplicado. Tenemos en la siguiente etapa, la bacteria amarillita sigue igual como comenzó con su plásmido y la bacteria lila ahora ya va a tener plásmido que proviene de la otra bacteria. Ahora va a tener variabilidad, va a ser resistente a los antibióticos. Otro caso de variabilidad por transducción, no traducción, no síntesis de proteínas, sino transducción. Acá está bacteria amarillita. ¿Qué es lo que hace este bacteriófago, el virus que infecta a las bacterias? Va a la bacteria amarillita y ¿qué le quita? Un poco de ADN, puede ser plásmido o del nucleoide. Ahí está. Ahora el virus también tiene un poco de ADN de la bacteria amarillita. Ahora, ¿qué es lo que hace este bacteriófago? Se va a otra bacteria. ¿Y qué le hace a la otra bacteria? Le va a regalar ese ADN que le extrajo a la primera bacteria. Ahora la bacteria lila también va a tener un poco de ADN, tiene variabilidad, pero es por transducción. Un tercer caso de variabilidad es cuando la bacteria, en este caso la bacteria amarillita, muere. ¿Qué pasa cuando muere? Su membrana, su pared se desintegra, su ADN queda expuesto. Este ADN, ¿a dónde va a llegar? Va a llegar a la bacteria lila, de tal manera que la bacteria lila va a tener variabilidad, pero esto es por transformación. Las bacterias son más conocidas por causar enfermedades, pero también hay bacterias buenas al hombre. Por ejemplo, hay bacterias que producen antibióticos. Hay bacterias en las cuales se forma insulina, se forma somatotropina. Artificialmente el hombre las emplea. Las bacterias son muy importantes para desintegrar los compuestos orgánicos. Animales muertos, plantas muertas son desintegrados por las bacterias, también por los hongos. Las bacterias son alimento. ¿Ya? En el caso del queso, en el caso del yogur, encontramos bacterias. Pero las bacterias son básicamente conocidas por causar enfermedades. Muy bien, ponemos por acá a la bacteria bien conocida. Tenemos por acá la bacteria. A propósito, estamos escribiendo un nombre científico, primera letra en mayúscula, el resto de letras en minúscula y en cursiva. Mycobacterium tuberculosis. Bueno, tiene el mismo nombre que la enfermedad que causa la enfermedad tuberculosis. Muy bien. Tenemos por acá esa bacteria que altera el sistema respiratorio, ¿no? La tuberculosis. Básicamente las vías respiratorias. Bien, tenemos por acá la bacteria Salmonella. La bacteria Salmonella typhi. La bacteria Salmonella typhi causante de la tifoidea. La bacteria Vibrio cholerae. Esta bacteria es causante del cólera. Ambas bacterias causan diarreas, pérdida de agua, pérdida de sales, sobre todo en el cólera. Hay diarreas intensas. Tenemos por acá la bacteria Neisseria.
la bacteria Neisseria gonorrheae, causante de la gonorrea. Tenemos por acá a la bacteria Treponema pallidum, causante de la sífilis. Estas bacterias se alojan a nivel del pene, de la vagina. Son ETS, enfermedades de transmisión sexual. Tenemos por acá a la bacteria Bordetella, la bacteria Bordetella pertussis. También afecta las vías respiratorias causando la tosferina o tos convulsiva, coqueluche también se le llama. Tenemos por acá la bacteria Bartonella bacilliformis, causa la enfermedad verruga peruana, fiebre de Loroya o mal de Carrión. Esta bacteria destruye los glóbulos rojos, luego se aloja a la piel causando erupciones. Ahora, esta bacteria llega de una persona a otra por la picadura de un insecto llamado titira. Tenemos por acá a la bacteria Yersinia pestis. La bacteria Yersinia pestis es la responsable de la peste bubónica, destrucción de los ganglios linfáticos, la peste bubónica, la peste negra. Ahora, esta bacteria también tiene un vector, el cual lleva a la bacteria de una persona a otra. A este vector se le llama la pulga, y la pulga que está en las ratas. Muy bien, ahí tenemos entonces a las bacterias patógenas.